En este vídeo vamos a dibujar un plano que forme un ángulo determinado con otro. Es el caso en que tenemos que estar pensando, como siempre, en el cono de revolución. El cono de revolución cuyas generatrices forman el ángulo determinado. Como vimos cuando se expuso el concepto general de casos inversos, tenemos que estar pensando y viendo en el cono de revolución ese concepto importantísimo en que la generatriz del cono de revolución, como las R, forman un ángulo determinado con el eje del cono, que es la recta S, ángulo de dos rectas. Ángulo de recta y plano, el ángulo que forma R con el plano P, y ángulo de dos planos, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, pues aquí estamos viendo esos conceptos que definimos inmediatamente. Para dibujar planos que formen un ángulo determinado con otro plano P, como el Q que vamos a dibujar, el concepto importante que debemos conocer es que debe ser tangente a un cono de revolución cuyas generatrices forman el ángulo determinado. Vamos a dibujar planos Q que formen con el plano P que vemos ahí el ángulo de beta grados, que en este caso va a ser, por ejemplo, de 60 grados. Entonces tendremos que estar pensando en eso, en dibujar el cono de revolución con esas generatrices. Y los planos tangentes al cono de revolución van a ser tangentes, como lo que vemos ahí, vemos ese plano tangente, moviendo y orbitando, vemos ese plano Q que va a ser tangente a ese cono de revolución. ¿A partir de qué? Pues de la generatriz de tangencia, como vemos la generatriz R, y la tangente en la base. Y lo más importante, que la tangente en la base va a ser perpendicular a ese radio que es perpendicular a la propia recta T. Esos planos tangentes van a ser tangentes, como decimos, a el cono de revolución. Entonces van a las generatrices, las rectas que van a definir los planos tangentes son R y la tangente en la base, cualquier generatriz y la tangente en la base. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Y ese plano es como el plano Q. ¿Vale? Vemos ahí ese concepto, los planos tangentes al cono de revolución, como el Q forman 60 grados, beta grados con el plano P porque son tangentes a ese cono que acabamos de definir y ver. En el caso del ejercicio que vamos a hacer, se trata de dibujar planos que pasando por un punto V del espacio formen un ángulo determinado con otro plano P, cualquiera del espacio. Entonces, como ya hemos visto en otro vídeo, se trata de dibujar ese cono de revolución cuyas generatrices forman ese ángulo con el plano P. Teníamos que trazar una recta perpendicular, montar este triángulo rectángulo en el vértice O y de modo que esas generatrices formen ahí 60 grados, para lo cual teníamos que obtener el radio de la base del cono para luego dibujar cualquier punto que tengamos aquí de la base unido con V. Son posibles soluciones de las rectas. Pues ahora los planos tangentes a ese cono van a formar ya 60 grados con el plano P. ¿Cómo quedan definidos? Por generatrices de tangencia y las tangentes en la base. Vamos a elegir una generatriz como la que vemos ahí y vamos a dibujar la tangente en la base. La tangente en la base sería la que estamos viendo ahí. Ahí la vamos a ver si nos movemos con el órbita. Vamos a dibujar una tangente en la base que es esa que tenemos ahí. ¿Vale? Esa que estamos viendo ahí, la tangente a la base. Ahí. ¿Vale? Y esas dos generatrices definirán el plano. Si cambiamos las propiedades de la generatriz, como vemos ahí, esa generatriz y su tangente en la base, de modo que tenga el color azul y otro grosor, esas dos rectas definirían el plano tangente que vemos ahí. Plano tangente al cono de revolución. Y podemos dibujar así infinitas rectas, como vamos a ver, infinitos planos, quería decir. Vamos a dibujar una línea con radio de la base y vamos a dibujar la tangente en la base ahí, como vemos ahí, que es esa perpendicular. Esa perpendicular pues sería la perpendicular al radio de la base y esas dos generatrices, la que señalo a continuación, y la tangente en la base, como vemos ahí, si volvemos a cambiar las propiedades, azul y el grosor 0,3, pues sería otro plano tangente al cono de revolución. Esas serían infinitas. Vamos a dibujar otro por terminar, una línea
que vaya, que es el radio de la base que pasa por esa generatriz, y luego la tangente de la base que estamos viendo ahí. Vemos ahí perpendicular. Esas dos generatrices, esa generatriz y la tangente en la base que estamos viendo ahí van a definir también el plano tangente al cono de revolución, con lo cual formará con el plano P el ángulo de 60 grados.